Nadie te va a contar esto en la escuela. No porque sea difícil de entender, sino porque durante siglos alguien decidió que no valía la pena contarlo. Y esa decisión se repitió tantas veces, en tantos libros, en tantas aulas, que terminó pareciendo la verdad. Pero hay un momento específico en el año 1324, en que un rey africano llegó a El Cairo con tanta riqueza que los mercaderes egipcios que llevaban décadas operando en uno de los mercados más sofisticados del mundo medieval, simplemente no supieron qué hacer, no con él, con el oro, con la cantidad de oro. Y lo que pasó después, lo que ese oro hizo a la economía del Mediterráneo sin que nadie lo pidiera ni lo planeara, es una de las historias más extrañas y más reales que el mundo antiguo produjo, y casi nadie la conoce. Para entender cómo llegamos a ese momento en El Cairo, hay que retroceder casi 2 siglos. El siglo XI en el África Occidental no era un período de vacío ni de simplicidad. Era un período de transición violenta, de imperios que se agrietaban desde adentro mientras nuevas fuerzas empujaban desde afuera. El imperio de Ghana, que había dominado el Sahel durante cientos de años, controlando el comercio del oro y la sal entre el norte y el sur del continente, estaba cediendo. Los almorávides, una federación de guerreros bereberes que surgió en el norte de África con una interpretación estricta del Islam como bandera, presionaban desde el Sahara. Las fracturas internas hacían el resto. Cuando Ghana comenzó a colapsar, los pueblos que habían vivido bajo su dominio, pagando tributos, cediendo tierras y entregando hombres, se encontraron de pronto en un espacio sin autoridad central, sin reglas claras sobre quién mandaba y a quién se le debía obediencia. En ese espacio apareció el pueblo mandé, no como conquista, como supervivencia. Los mandé habían sido vasallos de Ghana durante generaciones, y la caída del imperio que los sometía no los liberó automáticamente. Los dejó expuestos. Sin la estructura que los oprimía, también perdieron la estructura que los ordenaba, y en ese doble vacío de libertad y vulnerabilidad es donde empieza la historia que nos importa. No con gloria, con necesidad. Con la pregunta de qué hacen los pueblos cuando el mundo que conocían desaparece y nadie tiene todavía claro qué viene después. Lo que vino después tiene nombre, Sundiata Keita. Y lo primero que hay que saber sobre él es que no era el candidato obvio para fundar nada. Era hijo de un rey menor, lo que en la estructura política del Sahel del siglo XIII significaba que tenía linaje suficiente para ser considerado noble, pero no el peso político para ser tomado en serio como gobernante. Las crónicas orales que los griots han transmitido durante casi 800 años añaden algo más, que de niño no podía caminar, que su cuerpo no respondía como respondían los cuerpos de los niños que se esperaba que gobernaran, que fue humillado públicamente, con crueldad calculada, por la esposa de su padre, frente a una corte que observó sin intervenir. Y que esa humillación fue el evento que movió a su madre, Sogolón Condé, a tomar a sus hijos y marcharse, no a esconderse, a sobrevivir en territorio ajeno, a construir alianzas lejos del lugar donde su hijo había sido marcado como débil. El exilio de Sundiata duró años. Durante ese tiempo, mientras crecía en cortes extranjeras aprendiendo cómo funcionaban los sistemas de poder desde fuera de ellos, en el Sahel occidental se estaba consolidando una amenaza distinta. Soumaoro Kanté, el rey herrero de Soso, había llenado el vacío que Ghana dejó con un estilo de gobierno que las fuentes describen sin ambigüedad, violento, centralizado y sostenido por el miedo. Las leyendas que rodean a Soumaoro son extraordinarias incluso para un período en que las leyendas eran el principal medio de comunicación política. Se decía que tenía poderes sobrenaturales. Se decía que su sala del trono estaba decorada con los cráneos de los reyes que había derrotado, colocados ahí no como trofeos accidentales, sino como mensaje deliberado para cualquiera que fuera a negociar con él. Gobernar por terror tiene una eficiencia inmediata y una debilidad estructural profunda. Funciona mientras el miedo se sostiene, y el miedo necesita victorias continuas para mantenerse fresco. Sundiata regresó alrededor de 1235.
no solo. Con un ejército formado en el exilio, con alianzas tejidas a lo largo de años de observación y paciencia, con una claridad de propósito que sus contemporáneos y los griots que vinieron después describen como algo diferente a la simple ambición militar. Lo que Sundiata traía de vuelta no era solo la voluntad de ganar una batalla, era un proyecto, una idea de cómo organizar el espacio político que quedara después de la guerra, que es exactamente el tipo de pensamiento que separa a los conquistadores que construyen imperios de los que simplemente ganan batallas y luego no saben qué hacer con la victoria. La batalla de Quirina fue el momento en que ese proyecto se volvió real. Soumaoro fue derrotado. El sistema de terror que había construido se desintegró con una rapidez que sorprendió incluso a quienes lo combatían. Y Sundiata, en lugar de simplemente ocupar el espacio que quedó, empezó a construir algo que el África Occidental no había visto antes con esa escala y esa intención. Lo que hizo Sundiata después de Quirina es tan importante como la batalla misma, y es la parte que menos se cuenta. Ganar una guerra en el siglo XIII en el Sahel no era el final de nada. Era el comienzo del problema real. Cómo convertir una coalición de clanes con intereses distintos, memorias distintas y lealtades distintas en algo que funcionara como unidad sin borrar todo lo que los hacía distintos entre sí. El modelo europeo de la época, que Sundiata no conocía directamente pero que operaba con una lógica parecida a la de otros imperios que sí conocía, tendía hacia la homogeneización forzada. El pueblo conquistado adoptaba la lengua, la religión y las costumbres del conquistador, o pagaba el costo de resistirse. Sundiata eligió algo diferente, y la elección no fue accidental. Lo que emergió de las negociaciones y los pactos que siguieron a Quirina es conocido hoy como la Carta de Kurukan Fuga. No era un documento escrito. No había papel en el proceso. Era una constitución oral. Un conjunto de acuerdos recitados en voz alta ante los representantes de los diferentes clanes aliados, memorizado en ese momento y transmitido después de generación en generación por los griots que fueron designados como guardianes de ese conocimiento específico. Lo que la carta establecía era, para el siglo XIII, extraordinariamente preciso en algunos puntos que la historiografía occidental todavía tarda en reconocer como lo que son. Normas de convivencia con dientes reales. Prohibía el maltrato a las mujeres. Prohibía la humillación pública. Establecía que ciertas palabras no podían ser pronunciadas entre clanes específicos porque la memoria de los agravios pasados era suficientemente profunda como para que ciertas frases funcionaran como detonadores de conflicto. Regulaba el comercio. Regulaba las obligaciones tributarias. Creaba un marco dentro del cual las identidades locales podían seguir existiendo sin convertirse en amenazas para la unidad del conjunto. La UNESCO reconoció la Carta de Kurukan Fuga en 2009 como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esa fecha importa porque dice algo sobre cuánto tiempo tardó la institución más poderosa del mundo en materia de preservación cultural en prestarle atención a un documento que llevaba funcionando como referencia viva en el África Occidental desde el siglo XIII. Mientras los filósofos medievales europeos debatían en latín los fundamentos teóricos de los derechos humanos, el Imperio de Mali ya tenía un sistema práctico, pactado colectivamente y aplicado cotidianamente, que regulaba cómo debían tratarse los seres humanos entre sí. La diferencia no es que uno fuera superior al otro. La diferencia es que durante siglos solo uno de los dos fue considerado relevante para la conversación sobre los orígenes de los derechos humanos. El poder que Sundiata construyó no descansaba solo en la fuerza militar. Aunque la fuerza militar era real y los ejércitos del Mali sabían usarla, descansaba en el control de algo más antiguo y más difícil de reemplazar que cualquier ejército: las rutas. El Sahara no era un obstáculo para el comercio medieval, era su autopista principal, y entender eso cambia por completo la imagen que uno tiene del norte de África y del Sahel en la Edad Media.
Las caravanas que cruzaban el desierto en ambas direcciones transportaban dos productos que el mundo medieval necesitaba con una urgencia que hoy es difícil de imaginar sin contexto. El oro, que venía de los yacimientos de Bambouk y Bouré, al sur del territorio de Mali, era la moneda que lubricaba el comercio internacional desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Sin el oro del África Occidental, las economías medievales del norte de África, de la península arábiga y del Mediterráneo europeo simplemente no tenían suficiente metal para funcionar a la escala que necesitaban. El oro era el sistema financiero global del siglo XIII, y Mali tenía las minas. La sal era el otro pilar, y su valor es más difícil de explicar a alguien que vive en el siglo XXI, porque hoy la sal es barata hasta la trivialidad. En el mundo medieval, la sal era el único método de conservación de alimentos disponible para la mayoría de la población. Sin sal no había forma de preservar carne para el invierno, de transportar pescado desde las costas hasta el interior del continente, de sobrevivir las temporadas en que los campos no producían. Las minas de Tagaza, en el Sahara, producían sal en bloques tan grandes y tan puros que las estructuras del propio asentamiento estaban construidas con esos bloques, porque en ese entorno no había otro material disponible y porque la sal era suficientemente valiosa como para que construir con ella tuviera sentido económico. En algunas regiones del Sahel, la sal y el oro se intercambiaban en proporciones iguales en peso, no como metáfora, como precio real de mercado. Mali controlaba el acceso a ambas cosas. Cualquier caravana que quisiera cruzar el Sahara en cualquier dirección pagaba impuestos al Mansa. Cualquier intercambio entre el norte y el sur del continente pasaba por rutas que el imperio administraba, protegía y cobraba. Esa posición no era solo riqueza, era poder sobre la información, sobre los precios, sobre quién podía comerciar con quién y en qué condiciones. Era, con el vocabulario correcto, una posición de monopolio estratégico sobre la infraestructura del comercio internacional medieval, y el título que llevaban los reyes de Mali, Mansa, que significa señor de los señores, y no rey en el sentido europeo del término, reflejaba exactamente esa estructura de poder. Mansa Musa llegó al trono alrededor de 1312. La imprecisión de la fecha no es un detalle menor, y no se debe a descuido de los historiadores que trabajan el tema. Se debe a algo más específico. La historia del Imperio de Mali llegó a las fuentes académicas occidentales filtrada a través de intermediarios, principalmente cronistas árabes que escribían desde El Cairo o desde Fez, con el sesgo propio de quien registra desde afuera y con décadas de distancia respecto a los eventos que describe. Los mapas catalanes, los itinerarios de peregrinos, las crónicas de Ibn Battuta y al-Umari son joyas de información, pero son joyas con fracturas. Lo que ninguna fuente contradice, lo que aparece en todas ellas con una consistencia que los historiadores toman como señal de que algo real está siendo descrito, es el tamaño de lo que Musa gobernaba y la escala de su riqueza personal e imperial. Su territorio abarcaba partes de lo que hoy son Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leona, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Níger y Nigeria. No era un país en el sentido moderno de fronteras fijas y ciudadanía documentada. Era un sistema de gravitación, entidades políticas distintas que orbitaban alrededor del poder del Mansa porque la fuerza de ese poder las mantenía en órbita. El Islam había entrado en el Sahel décadas antes de Musa, no como conquista militar, sino como idioma de negocios. Los mercaderes del norte de África que cruzaban el Sahara hablaban árabe, escribían en árabe, operaban dentro de redes comerciales y legales articuladas en árabe. Y los gobernantes del Sahel que querían acceso pleno a esas redes necesitaban participar en ese sistema lingüístico y cultural. Los predecesores de Musa habían adoptado el Islam con un pragmatismo que los viajeros árabes que los visitaban notaban con una mezcla de respeto y cierta perplejidad. Los gobernantes oraban, construían mezquitas,
usaban los calendarios islámicos para las funciones oficiales, y al mismo tiempo mantenían vivas las prácticas espirituales locales que sus pueblos habían practicado durante generaciones. No había contradicción interna para ellos en esa convivencia. La contradicción era una categoría de otros. Para los mansas del Mali, el Islam era una herramienta de conexión con el mundo exterior, y las tradiciones ancestrales eran la sustancia de la identidad interior, y las dos cosas podían coexistir porque no competían por el mismo espacio. Musa era genuinamente devoto, además de estratégico. Cuando en 1324 decidió emprender el Hajj, la peregrinación a la Meca que el Islam establece como obligación para todo creyente que tenga los medios de cumplirla, lo hizo desde la fe y desde el cálculo al mismo tiempo, porque los dos no se excluyen en los gobernantes que duran. La preparación del viaje fue en sí misma un evento de escala difícil de procesar. Las fuentes hablan de una comitiva de entre 60.000 y 80.000 personas. Hablan de 12.000 servidores, cada uno portando barras de oro, de 100 camellos cargando polvo de oro. Los historiadores modernos debaten cuáles de estas cifras son exactas y cuáles son la amplificación que los cronistas aplicaban a los eventos de los poderosos, porque la amplificación era un estilo legítimo de escritura en la época, pero incluso descontando la exageración retórica, lo que queda es una caravana de dimensiones que no tenían precedente en la memoria de nadie que la vio. El camino hacia la Meca pasaba por el Cairo. Musa llegó a la ciudad en el verano de 1324, y lo que hizo ahí, la forma en que distribuyó su riqueza, no fue un error de cálculo ni un gesto impulsivo. Fue la expresión natural de quién era. Un hombre para quien el oro era tan abundante que su escasez como concepto simplemente no existía en su experiencia cotidiana. Regaló a los funcionarios egipcios que lo recibieron, a los mercaderes del bazar, a las instituciones religiosas, a los pobres que se acercaron a la comitiva en las calles. El cronista Al-Makrisi, escribiendo décadas después pero con acceso a testimonios de personas que lo vivieron, describe la distribución de oro como algo que nadie supo cómo medir en el momento, porque no había referencia previa con la cual compararlo. Lo que siguió es uno de los episodios más extraños de la historia económica medieval, y uno de los menos conocidos fuera de los círculos académicos especializados. El oro que Musa introdujo en la economía de El Cairo en semanas fue tan masivo en cantidad que saturó el mercado. El principio es simple, aunque el efecto es contraintuitivo. Cuando la oferta de un bien aumenta dramáticamente sin que aumente la demanda, el valor de ese bien cae. El oro dejó de ser escaso en El Cairo. Y cuando el oro deja de ser escaso, los precios de todo lo demás medidos en oro suben. Eso es inflación. La inflación que Musa generó sin proponérselo en El Cairo fue documentada como sostenida durante 12 años después de su paso. El precio del oro en el mercado egipcio no volvió a sus niveles previos en más de una década. Un hombre, viajando por razones religiosas, sin ninguna agenda de dominación económica, desestabilizó las finanzas del Mediterráneo oriental simplemente por ser quien era y tener lo que tenía. Cuando los cartógrafos europeos dibujaron el Atlas catalán de 1375, pusieron a Mansa Musa en el centro del mapa africano, sentado en un trono, sosteniendo una pepita de oro, con una corona que no tenía nada que envidiarle a ninguna corona europea de la época. África no era un espacio vacío en los mapas medievales, era un destino con nombre y con cara. De la Meca, Musa trajo personas. Eso es lo que se olvida cuando se cuenta su historia concentrada en el oro y en el colapso económico del Cairo, que son las partes más cinematográficas y las más repetidas. Lo que cambió al imperio de Mali de maneras más permanentes que cualquier operación militar o maniobra comercial fue que Musa regresó con intelectuales, con arquitectos, con poetas, con personas que traían consigo formas de hacer cosas que el Mali no tenía o tenía en versiones menos desarrolladas. Entre ellos estaba Abu Ishaq al-Sahili, un poeta y arquitecto nacido en Granada, formado en la tradición andaluza del conocimiento que en el siglo XIV era una de las más sofisticadas del mundo mediterráneo.
Al-Sahili conoció a Musa en la Meca durante el Hajj, y Musa lo convenció de acompañarlo de regreso al Sahel con una combinación de persuasión personal y compensación económica que las fuentes describen como generosa, incluso para los estándares de Musa. Lo que Al-Sahili hizo en el Mali transformó la arquitectura de una región entera. Las construcciones tradicionales del Sahel usaban técnicas locales con materiales locales, perfectamente adaptadas al clima y a los recursos disponibles, pero con una escala limitada por los materiales mismos. Al-Sahili introdujo o refinó el uso del ladrillo de adobe quemado combinado con madera de palmera en técnicas de construcción que permitían estructuras más altas, más sólidas y más permanentes que las que existían antes de su llegada. El resultado más visible de esa influencia es la mezquita de Djingareyber en Tombuctú, construida bajo su dirección y con el financiamiento de Musa, que existe todavía hoy. Ha sido restaurada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y sigue siendo el centro de la vida religiosa de la ciudad. Es un edificio que nació de un encuentro entre un rey del África Occidental y un poeta arquitecto nacido en la España islámica en las calles de la Meca en el siglo XIV. Si la historia de las civilizaciones tiene momentos de síntesis perfecta, ese es uno de ellos. Tombuctú bajo el Imperio de Mali no era simplemente una ciudad comercial con una mezquita bonita. Era un centro de producción intelectual activo, con una densidad de actividad académica que rivaliza con cualquier otra ciudad del mundo medieval en el mismo período. La Universidad de Sankore no funcionaba como las universidades europeas del mismo siglo, con un cuerpo docente centralizado, un currículo uniforme y títulos formales. Funcionaba como una red de círculos de estudio, organizados alrededor de eruditos individuales de reputación establecida, a los que estudiantes de todo el mundo islámico viajaban para aprender. La reputación de un maestro en Tombuctú era suficiente para justificar un viaje desde El Cairo, desde Fez, desde Bagdad, desde ciudades de la costa oriental de África. Esa reputación se construía con décadas de producción escrita y oral, y los textos que esa producción generó se acumularon en las bibliotecas de la ciudad en cantidades que los historiadores estiman, de manera conservadora, entre 700.000 y 1.000.000 de manuscritos. Matemáticas, astronomía, medicina, derecho islámico, teología, poesía, historia, filosofía. Todo eso escrito a mano, copiado a mano, generación tras generación, en un proceso de preservación del conocimiento que requería trabajo físico constante y una decisión colectiva sostenida sobre qué valía la pena preservar. Cuando los invasores marroquíes llegaron en 1591 al mando de Judar Pasha, cruzando el Sahara con un ejército equipado con armas de fuego que los guerreros Songhai no podían contrarrestar, los eruditos de Tombuctú tomaron sus manuscritos más valiosos y los escondieron. En paredes, en baúles enterrados, en el interior de casas que parecían vacías. Muchos de esos manuscritos sobrevivieron. Algunos están siendo catalogados ahora mismo, en este momento, por investigadores que trabajan contra el tiempo y contra la fragilidad del papel y la tinta que tienen siglos de edad. Lo que contienen, lo que todavía no sabemos qué dicen, podría reescribir partes de la historia de la ciencia medieval, de la jurisprudencia islámica, de la astronomía premoderna. La investigación no terminó. Ni siquiera está cerca de terminar. El modelo administrativo que sostenía todo esto era más complejo de lo que la imagen simplificada de un rey africano rodeado de oro sugiere. Los funcionarios del Mansa viajaban por el territorio constantemente, registrando recursos, resolviendo disputas locales, recogiendo impuestos en oro, en sal, en tela, en cola de cola. Había un sistema de pesas y medidas estandarizado para el comercio. Había rutas protegidas militarmente para las caravanas. Había una estructura de jerarquías políticas que reconocía la autonomía local dentro de un marco de lealtad y tributación al centro, un modelo que los politólogos modernos reconocen como una forma de federalismo avant la lettre, aunque raramente lo nombran así cuando hablan del África precolonial.
La idea de que el continente africano antes de la llegada europea era un espacio sin organización política sofisticada no es un error histórico honesto. Es una fabricación que sirvió a propósitos específicos, y esos propósitos no tenían nada que ver con la verdad. El poder tiene una dinámica que los que lo ejercen rara vez entienden del todo mientras lo tienen. La persona que construye algo extraordinario casi nunca transmite la capacidad de mantenerlo, solo el resultado. Los sucesores de Mansa Musa heredaron un imperio en su punto máximo de extensión territorial y de reputación internacional, y esa herencia resultó ser más pesada de lo que parecía desde afuera. El trono pasó primero a Magan, su hijo, que gobernó apenas 4 años. En ese período perdió Tombuctú ante los Tuareg, una derrota que no fue militarmente catastrófica en términos de territorio, pero que dañó el prestigio del Mansa de una manera que el territorio no podía reparar. El prestigio era una parte estructural del sistema de poder del Mali, no un lujo adicional. Un Mansa cuya autoridad se podía desafiar sin consecuencias inmediatas era un Mansa al que los jefes locales empezaban a calcular si convenía seguir obedeciendo. Le siguieron otros Mansas. Algunos gobernaron con competencia relativa. Ninguno logró reproducir la combinación de carisma, recursos y claridad estratégica que había definido el período de Musa. La tensión estructural que Sundiata había manejado con el pacto de Kurukan Fuga, la tensión entre la unidad imperial y las identidades locales que el sistema intentaba mantener sin destruir, volvía a hacerse visible cada vez que el centro mostraba debilidad. Cuando el Mansa era fuerte, los jefes locales mantenían sus pactos. Cuando el Mansa dudaba, cada parte del sistema empezaba a recalcular. Y el sistema era tan grande, tan diverso, tan dependiente de la lealtad personal más que de instituciones autónomas, que la recalibración de suficientes partes al mismo tiempo podía convertirse en colapso sin que nadie tomara una decisión explícita de destruir el conjunto. Las presiones externas llegaron de múltiples direcciones casi simultáneamente. Los Mosi, desde el sur, atacaban con una regularidad que el imperio ya no tenía la energía de contener de manera definitiva. Los Tuareg seguían presionando desde el norte, recuperando territorios que habían estado bajo control de Mali durante décadas. Y desde el este, en el dobladillo del río Níger, los Songhai de Gao estaban construyendo algo propio. Los Songhai habían sido vasallos del Mali durante generaciones, lo suficientemente integrados al sistema como para beneficiarse de sus rutas y su protección, y lo suficientemente marginales como para mantener una identidad propia que el centro nunca terminó de absorber del todo. En el siglo XV, bajo el liderazgo de Sunni Ali, el primer gran gobernante del imperio Songhai, esa identidad propia se convirtió en proyecto de expansión. Sunni Ali tomó Tombuctú en 1468. La forma en que lo hizo dice mucho sobre quién era y sobre la diferencia entre él y los gobernantes letrados del Mali que lo precedieron. Las crónicas de la época, muchas de ellas escritas por los mismos eruditos que vivieron la transición, describen una conquista sin contemplaciones para la clase intelectual que había florecido bajo la protección de Mali. Sunni Ali no confiaba en los hombres de letras. Los encontraba peligrosos en el sentido específico en que los gobernantes que operan por miedo siempre encuentran peligrosa a la gente que piensa en voz alta y escribe lo que piensa. Confiaba en sus soldados, en la velocidad de su caballería, en su capacidad de aparecer donde el enemigo no lo esperaba, que era exactamente la capacidad militar que la infantería del Mali tardaba en contrarrestar. Lo que se perdió cuando Tombuctú cambió de manos no fue solo una ciudad, fue una red, una forma de relacionarse entre ciudades y saberes que el Songhai nunca reprodujo con la misma densidad. Las caravanas siguieron cruzando el Sahara después de la caída de Mali. Los manuscritos siguieron copiándose en Tombuctú, aunque con menos intensidad y con menos seguridad. Los mercados de cola y sal siguieron operando porque las necesidades económicas que los movían
no desaparecen con los imperios que las administran. Pero el impulso unificador que Mali había representado durante más de 2 siglos, la capacidad de hacer que entidades políticas distintas y distantes se reconocieran como parte de un mismo sistema con reglas compartidas, no volvió a reproducirse en esa región con la misma escala. Y cuando los portugueses llegaron a las costas del África Occidental en la segunda mitad del siglo XV, lo que encontraron no fue el Mali en su apogeo, sino el resultado de décadas de fragmentación política que habían convertido lo que había sido una estructura integrada en un conjunto de reinos más pequeños, más vulnerables y mucho menos capaces de resistir coordinadamente la presión que llegaba del océano. Eso importa. No como excusa para lo que vino después, que no necesita excusas sino comprensión, sino como contexto sin el cual la historia del África Occidental en los siglos siguientes es literalmente incomprensible. El comercio de esclavos transatlántico no cayó sobre un continente que nunca había conocido la complejidad política. Cayó sobre los restos de estructuras que habían sido complejas, que habían sido sofisticadas, y que en el momento en que llegaron los barcos portugueses, estaban en el proceso de recomponerse de una fragmentación que ellas mismas no habían terminado de procesar. La memoria del Mali sobrevivió de formas que no encajan en los modos en que Occidente está acostumbrado a pensar sobre la preservación del pasado. En Europa, la historia se guarda en documentos, en monasterios, en archivos estatales, en manuscritos que los académicos pueden ir a leer, citar con número de folio y página, y presentar como evidencia ante una disciplina que acepta el papel escrito como prueba de que algo ocurrió. El problema con ese modelo aplicado al África Occidental es que asume que la única forma válida de preservar el conocimiento es la que Europa desarrolló, y esa asunción dejó fuera de la conversación académica durante siglos a una forma de preservación que es, en muchos sentidos, más rigurosa que el archivo escrito porque no puede falsificarse con la misma facilidad. Los griots son la institución que hizo posible que la historia del Mali siguiera existiendo después de que el imperio desapareció. No son simplemente cantores. La palabra cantante no captura ni remotamente la función que los griots tienen en las sociedades del África Occidental. Son archivos vivientes. Son el equivalente funcional de un sistema de biblioteca especializada en historia oral, genealogía, derecho consuetudinario y narrativa épica, con la diferencia de que el archivo vive en un cuerpo humano, que el acceso al archivo requiere una relación y no solo una credencial académica, y que la transmisión del contenido es un proceso de años de aprendizaje activo, no de consulta pasiva de documentos. Cuando un griot recita la épica de Sundiata Keita, no está improvisando sobre un tema vago. Está reproduciendo una narrativa que ha sido transmitida de generación en generación durante casi 800 años, con variaciones regionales que los investigadores que han comparado versiones de diferentes países reconocen como evidencia de adaptación local, pero con un núcleo consistente que habla de una disciplina de preservación sin equivalente exacto en ninguna otra tradición cultural del mundo. La historiografía académica occidental tardó décadas en tomar las fuentes orales africanas con la seriedad que merecen, y el doble estándar que aplicó durante ese tiempo es difícil de defender con argumentos intelectuales honestos. Las crónicas medievales europeas que se usan como fuentes primarias para la historia del mismo período están llenas de exageraciones hagiográficas, de errores factuales producto de la copia sucesiva, de distorsiones introducidas por los intereses de los monasterios o las cortes que las financiaban. Se usan de todas formas, con la metodología apropiada de crítica de fuentes, porque son lo que hay y porque la historia requiere trabajar con fuentes imperfectas. Las fuentes orales africanas del mismo período fueron descartadas durante décadas como leyendas, como folclore, como material culturalmente interesante pero históricamente inutilizable, sin aplicarles la misma metodología de crítica que se aplicaba a los documentos europeos igualmente imperfectos. Reconocer ese doble estándar no es un ejercicio de corrección política retroactiva,
es una corrección metodológica que cambia qué preguntas podemos hacer y qué respuestas podemos encontrar. Los manuscritos de Tombuctú que sobrevivieron a los invasores marroquíes y a los siglos de humedad, calor y descuido son otra forma en que la historia del Mali persiste esperando a ser leída completamente. Las estimaciones de los investigadores que han trabajado con esas colecciones hablan de entre 700.000 y 1 millón de textos, distribuidos entre instituciones académicas, colecciones familiares privadas en Mali, Mauritania y Níger, y fondos que todavía no han sido completamente inventariados, no han sido completamente traducidos, no han sido completamente analizados. Lo que algunos de esos textos contienen ya ha cambiado la comprensión académica de la astronomía medieval, de la medicina premoderna, de la jurisprudencia islámica del período. Lo que el resto contiene es, literalmente, historia que todavía no ha sido escrita porque todavía no ha sido leída por suficientes personas con las herramientas para interpretarla. Hay una pregunta que aparece en algún momento en cualquier conversación seria sobre el imperio de Mali, y es esta. ¿Por qué esta historia sigue siendo marginal en los currículos escolares? No en los márgenes de un capítulo de diversidad. En el centro, donde están Roma y Grecia, y el Renacimiento y la Revolución Industrial. Mali tenía ciudades de la escala de las grandes ciudades europeas medievales. Tenía un sistema económico que articulaba 3 continentes. Tenía instituciones educativas que producían conocimiento a una escala comparable a las mejores universidades de su época. Tenía un sistema legal que protegía derechos antes de que muchos estados europeos tuvieran el concepto escrito en ningún lado. La respuesta honesta, la que incomoda a varias narrativas históricas al mismo tiempo, es que la ausencia no es un olvido inocente. Es el residuo de una decisión sostenida durante siglos sobre qué contaba como civilización y qué contaba como fondo de escenario. Y esa decisión no fue neutral. Si llegaste hasta acá con nosotros, ya cargas algo que la mayoría de las personas que te rodean no tienen todavía. No información, contexto, que es diferente. Si algo de lo que escuchaste hoy te generó una pregunta que no tenías antes o te incomodó de una manera que todavía no terminas de procesar, escribíla en los comentarios. No el resumen de lo que aprendiste. Eso no nos interesa particularmente. La pregunta que te quedó. El momento en que algo no cerró o en que algo cerró demasiado bien y te dejó pensando. Esos comentarios son los que hacen que este canal valga la pena hacer. Y si querés que sigamos trayendo historias que no están en los libros que nos dieron, que no aparecen en los documentales de los canales grandes, que exigen tiempo y fuentes y la decisión de no simplificar lo que no debería simplificarse, suscríbete. No como gesto automático, como una forma de decir que este tipo de contenido debería existir y que estás dispuesto a ser parte de la comunidad que lo hace posible. Contanos también qué civilización, qué figura histórica, qué momento del pasado querés que investiguemos a continuación. Hay mucho todavía. Y este canal lo construimos juntos, o no lo construimos.